¿Tienes un bolsillo? Pequeño, no hace falta grande. ¿Lo tienes? Entonces, puedes guardar esto dentro. Y te preguntarás qué es esto. Bueno, pues esto no es ni más ni menos que la forma más pequeña de llevar la calidad de una reflex o de una sin espejo en tu bolsillo. Sensor de 1 pulgada y una lente equivalente a un 24-70-1828. No te digo más. Electrónica de Sony y óptica firmada por Carl Zeiss. En el tamaño, pues eso, más compacto que puedas encontrar. Una pantalla abatible para hacer fotos a la altura de la cintura o incluso que le puedes dar la vuelta entera para filmarte a ti mismo. Y si esto no te parece suficiente, también tienes un visor óptico por si te da mucho el sol. ¿Te vas haciendo la idea de lo que puedes hacer con algo tan pequeño como esto que cabe en tu bolsillo? Te voy dejando unas muestras, a ver qué te parece. Pues esta camarita que os traigo por aquí, la verdad es que es la que más me gusta a priori, también por la relación calidad-precio con la que la puedes encontrar hoy en día, de toda la gama RX100. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque la RX100 marcó un antes y un después. La Mark I es la primera, para mi gusto, cámara compacta de sensor de 1 pulgada casi con calidad reflex. Es un poco donde empezó todo, ¿no? Luego vino la G7X y otras cámaras más, pero no hay muchas en este segmento tipo point and shoot que resumen esta calidad de imagen en fotografía. Luego vino la Mark II, que como sabéis Sony siempre hace Mark I, Mark II, Mark III, etcétera. Llevamos por la 7 y además ya lleva un tiempo en el mercado. La Mark II añadía, como sabéis, capacidades Wi-Fi y la pantalla abatible, pero la revolución viene con la Mark III. Incorpora una óptica equivalente a un 24-70-1828, cuando las anteriores eran 28-100-18 f4. Eso por un lado. Y por otro lado, incorpora el pequeñito visor que os he enseñado y que yo creo que marca un antes y un después. La Mark IV y la Mark V son una evolución de esta, con lo cual también son grandísimas cámaras, pero a partir de la Mark VI, la 6 y la 7 cambian otra vez la distancia focal, incorporan un 28-200 y ya no es lo mismo. Pues eso, ese 24-200 obviamente hay una cosa que tiene que perder necesariamente, que es apertura, luminosidad. Entonces es un 24-200-28-45. Ojo, está fenomenal para ser un 24-200 equivalente y en el tamaño de esta camarita, pero no es lo mío. La verdad es que hace un día precioso por aquí. Vamos a ver si aprovechamos esta arquitectura y las luces y las sombras duras que siempre vienen bien para esa fotografía callejera tan chula. Y así es como sientas ser un turista en tu propia ciudad. Y paso a contaros, como siempre, un poquito de la cámara por fuera. Como veis, las dimensiones son tremendamente pequeñas, es espectacular. Y bueno, empezamos por arriba. Lo que tenemos por arriba, lo primero es el visor, ahora lo sacaré para que lo veáis. Lo segundo es este flash incorporado que se levanta con esta pestañita de aquí
y que además podemos balancear si queremos refractar la luz en algún sitio y que no vaya directa a la cara del sujeto. Botón de on y off, botón del zoom, botón de disparador y el botón de los modos. Pasamos a la parte trasera, en la cual tenemos una pantalla articulada que podemos levantar y darle la vuelta completamente para grabarnos o hacernos selfies, y también podemos sacar hacia afuera para hacer fotos desde arriba con esta perspectiva. Lo que no podemos es sacarla hacia un lateral, por ejemplo, como en la ZV-10 o en la ZV-1 o 1.2, etc. Tenemos a continuación por la parte trasera este grip, que es gomoso, es muy blandito y muy da gustito poner el pulgar ahí. Tenemos el botón de grabación de película, un botón de función, botón de menú, este dial que además funciona con clics, tenemos el botón central y botón de reproducción y el botón de papelera tradicional. Por la parte de abajo encontramos la montura para el trípode y la tapa de la batería y la tarjeta SD que se levantan, tienen los seguros. Por la parte derecha tenemos las tapas de las conexiones, la conexión HDMI y la conexión micro USB. Tenemos esta argollita para enganchar una correa de estas finita, no podemos enganchar nada más grueso por aquí, y tiene su opuesta homóloga en el lado izquierdo por si queremos tener una de cuello. Continuando por aquí tenemos el logotipo de Wi-Fi. Parte delantera tenemos la luz de ayuda para el enfoque, tenemos el logotipo de la marca, el logotipo de Zeiss que firma la óptica, este Vario Sonar con el T-Coating de Zeiss 1828 equivalente a un 2470, que es un 8,8, 25,7 en realidad. Tenemos el logotipo de Zeiss como siempre, y en la parte izquierda tenemos el logotipo de NFC para sincronizar fácilmente con tu móvil, y tenemos el botoncito que pone Finder, que es para extraer el viewfinder. Tenemos un botón que nos ayuda a desplegarlo hacia arriba, como habéis visto. Al desplegarlo se enciende la cámara y para ver bien tenemos que extraerlo. Versiones posteriores hacían la extracción esta automáticamente, pero en la 3 todavía teníamos esto. Para plegarlo tenemos que meter el viewfinder hacia adentro, plegarlo y además ejecuta el apagado de la cámara. A mí personalmente esto no me gusta mucho. Hay mucha gente que no le viene bien que se apague la cámara cuando cierras el visor, pero bueno, es un mal menor que corrigieron en versiones posteriores. Y poco más, esto sería la cámara por fuera. Si os la pongo al ladito de la RX100 Mark I, que también ha pasado por el canal, como veis prácticamente las dimensiones son las mismas. Es ligerísimamente más profunda por el tema de la pantalla, que es un poco lo que hace que sobresalga por la parte trasera. Pero bueno, ganamos esa pantalla articulada, ganamos ese visor que no teníamos en la 1, o sea que básicamente ganamos cositas para lo poquito de más que tiene. Sí que quería contaros una cosa que vamos a necesitar enchufar la cámara para verla, que es a nivel diales, por ejemplo, ¿vale? Con el dial de aquí lo que puedo hacer es ajustar la apertura, y con el dial trasero lo que puedo hacer es ajustar la velocidad, como veis. En función de la prioridad en la que estemos, si estamos en prioridad la apertura, prioridad la velocidad o en manual, como estoy ahora, podemos ajustar estos dos diales para que nos den los parámetros que buscamos dentro de nuestra cámara. En fin, lo mejor de esta cámara es lo divertida, lo fácil de usar que es, que cabe en la palma de una mano, que te la puedes llevar a todas partes y que todavía no hay un smartphone que haya logrado equiparar las condiciones de esta cámara, aunque se están acercando peligrosamente. Sin más, espero que te haya gustado el vídeo de esta RX100 y la cámara en sí. Si fue así, por favor, déjale tu like y ayudarás al canal a seguir creando contenido como este. Suscríbete y déjame tu comentario, sabes que te leo. Paz.